Pues mira, estamos hablando de un curso que intenta exponer, explicar y comprender la primera vuelta al mundo. Tiene a la vez un ingrediente que yo creo que es fundamental, y es que es el primer viaje global, que demuestra que la Tierra es redonda. Es un viaje a quienes éramos los vascos en ese siglo XVI, cuando todo estaba todavía por casi descubrir y conectar, y nos ayuda a entender también cómo hemos llegado a ser quienes somos hoy. El profesorado es muy diverso. Hay historiadores, hay filósofos, hay economistas que han contribuido con materiales al curso y dando su perspectiva. Tenemos una capitana que encima es vegetaria y que encima es guía turístico y además es historiadora. Tomando como base la figura de Juan Sebastián Elcano, nos trasladaremos a la Euskal Herria de hace 500 años, al mundo de hace 500 años, con estas actividades de nuestro patrimonio, en torno a nuestro patrimonio marítimo vasco, ¿no? Por eso también las realizaremos en diferentes localidades de la costa guipuzcoana. Las mismas personas que vivimos aquí en el País Vasco nos podemos sorprender de las cosas, de las actividades, de todo lo que tenemos en las diferentes localidades, ¿no? En Mutriku nos meteríamos, es un pueblo ballenero, en las vivencias de estos hombres de mar de nuestro País Vasco. Somos un pueblo que hemos vivido de cara al mar, pero hemos puesto en contacto muchísimos otros pueblos. Un centro importante naval era Zumaya, que todavía hoy sigue manteniendo esta actividad naval, hoy en el siglo XXI, ¿no? Si vamos a Getaria, ¿qué podemos decir? Localidad natal de Juan Sebastián Elcano. Y seguiríamos con Ori, otro centro astillero, Pasajes, que hoy en día se está reconstruyendo con las técnicas tradicionales, que pienso que es un museo viviente, un barco ballenero del siglo XVI. Lekuen ezaugarriak ezin dira pantalla txiki batetara eraman. Tokian tokiko baita pasadizoak, han egiten diren, ikusten diren bizimoduak eta bar. Horiek sentitu behar ditugu. Eta nola barneratu, nola bururatu ere bai egituratu eta benetan osatzeko, ezinbestekoa ezpada iruditzen zait oso aberasgarria tokian tokiko estuditur edo txangorien bidez gure lurraldera, Euskal Herrira alegia, gu Gipuzkoan egonda, eta ikastaroan azaldu diren edukien aldetik Elkanoren jaiotorria, hemen inguruan itsasontziak egin izana, eraiki izana. Ez dakit munduan baute dagoen horrelako mundutxo, leku, hain aberatsa denik. Sabemos que un viaje tiene también tres etapas, ¿no? La de la preparación del viaje, y entonces un viaje que preparas a través de un curso es un viaje que llenas ya de contenido, que te hace tener ganas enormes de ver cantidad de sitios, lugares, de conocer más, de personas que has visto que eran importantes, ¿no? Cuando digo de personas, digo de tradiciones, y digo de cultura gastronómica, y digo de oficios, y digo efectivamente de patrimonio. Guk eta orain, 500 urteren ondoren Elkano Fundazioan ikuspegitik, Elkanoren eta haien lehen mundu bira hori ikusten dugu ozeanoetan eta itsas gaietan fokusa jartzeko aukera bat bezala, eta orduan inguru giroaz, aldaketa klimatikoaz hitz egiteko, krisi klimatikoaz alegia, eta gaiak gaur eguneratzeko nolabait, gure begirada berri eta kritiko horren bitartez, ¿es? Para poder realizar todas esas actividades hay un calendario fijo a lo largo del año, podéis venir solos, podéis venir con la familia y que estarán unas páginas web habilitadas para poder apuntaros a ellas. O dentro de este proyecto Mundubira, yo pienso que lo ideal sería hacer todo. Profundizar realmente y sorprendernos con el curso online. No solo vamos a hablar de esa primera vuelta al mundo, ¿no? Y de toda la participación vasca debido a nuestro... sino vamos a reflexionar qué pasó, por qué pasó. Era un momento muy, muy crucial en la historia de nuestro pueblo. Luego seguir profundizando con la experiencia de poder vivir en nuestra costa durante una semana. Y si todavía con algún tema en concreto te ha quedado el gusanillo o el interés de poder conocer algo más, nos podemos entrar en alguna visita concreta de estas visitas de día.